tardes. Mi equipo está conformado por Jair de Jesús Arista Mejía, por Juan Jesús Ibey Cruz y su servidora Yuridia Morales Islas. El tema que nos tocó fue semántica y operadores lógicos. Como introducción les explicaremos el uso de una lógica proporcional. Los principales temas que manejaremos será la semántica y los operadores. ¿Qué es una lógica proporcional? La lógica proporcional es la que estudia las frases declarativas simples, que son los elementos básicos de la transmisión del conocimiento humano. Una proporción se puede definir como una frase que puede ser considerada como verdadera o falsa, que no se puede descomponer con otras frases. La semántica. Bueno, la semántica es la teoría de la lógica proporcional. Trata de atribuir los significados como verdaderos o falsos de distintas fórmulas del lenguaje que existen. Una interpretación de una fórmula en la lógica proporcional son asignados por proporciones como valores como V o F. Como B vamos a utilizar verdadero, F vamos a utilizar falso. De una proporción por P está debajo de la interpretación se denotará como VP. Las conectivas son aquellas funciones que se aplican en el álgebra lógica proposicional, que son funciones con valores de verdad. Ellas toman conjuntos de datos de verdad para dar como resultante otros datos de verdad. Cada una de ellas tiene su propia tabla de verdad y simbología, que es aplicada para saber si un valor es verdadero o falso. Antes de pasar con las conectivas y su forma, se podría decir que en fórmula, tenemos que aprender primero cómo distinguirlas en un texto. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente texto: no vi la película, pero leí la novela. Como primer apartado tenemos que todo esto que es no vi la película va a ser P. Y después de esto va a ser mi conectivo. Entonces esto será Q. Si lo leemos tal cual como dice, no vi la película pero leí la novela, nuestra forma de expresarlo en una fórmula sería la siguiente. Como podemos notar, aquí hay un no, por ende nos está indicando que esta es una negación. Entonces esta P está negada, quedaría de la siguiente forma: no P. Pero como ya van a ver más adelante, la conjunción tiene distintas formas de decirse, porque su forma original es y, pero también se usa la palabra pero, también, sin embargo, además y otros tantos. Entonces aquí tenemos pero, por ende nos está indicando que es una conjunción, que este sería su símbolo y luego se coloca Q. Y se lee de la siguiente forma: no P, pero Q. O bueno, cuando ya es una fórmula no se le aplica el pero, se le coloca como i nada más. Entonces sería no P y Q, lo que vendría siendo la fórmula de nuestro texto. No vi la película, no P, pero, y el conectivo i o conjunción, leí la novela, Q. De esta forma se crean o se construyen las fórmulas a partir de un texto. Bueno, continuaremos con cada una de las conectivas en el apartado siguiente. Bien, continuando con el tema, vamos a ver definición de conectivas. Como principal conectiva tenemos la negación, que nos dice es un elemento lógico que actúa independientemente de la preposición.
En resumen, nos invierte el valor que tengamos en nuestra proposición. Su simbología es la siguiente y se lee no P. Como se había mencionado previamente, cada una de ellas tiene una tabla de verdad que se tiene que demostrar, se aplica principalmente para saber si tu resultado es el correcto. Por ejemplo, si lo ponemos de esta forma, su tabla de negación quedaría de esta forma: verdadero, falso, falso, verdadero. Esta es la negación. Continuando con el siguiente, que es la conjunción, tenemos que es la unión de dos o más proposiciones mediante el conectivo lógico y, pero, también, sin embargo, además. Se lee P y Q y su simbología es la siguiente. P y Q. Como podemos ver, tenemos dos elementos presentes y entonces significa que nuestra tabla de verdad se va a expandir. Para saber cómo se tiene que acomodar, usamos la siguiente fórmula, que es 2 a la n, donde son dos posibles resultados en cuantos elementos. En este caso sería 2n a la 2. Verdadero, falso. Que esto nos daría como resultante 4 verdadero, falso, que se deberían de la siguiente forma: 2 verdaderos, 2 falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre se va a dividir de esta forma al último, que siempre va a ser verdadero o falso en la tercera rama. En la segunda se colocará el total. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 3, quedaría 8 verdadero, falso. Esto nos daría como lo siguiente: 4 verdaderos, 4 falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, sucesivamente. A esto se le conoce como árbol semántico, pero ese tema no se tratará en esta exposición. Volviendo al tema principal, nos quedaría de la siguiente forma: P, Q, P y Q. Quedaría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto nos daría como resultante lo siguiente: verdadero, falso, falso, falso. Aquí lo que podemos denotar es que sí o sí se tienen que cumplir ambas condiciones, ya que nos está diciendo, si se cumple esto, entonces se tiene que cumplir esto para que esto sea verdadero. Por esto es la conjunción solo tiene una posible función que dé como resultante verdad. Luego pasamos con disyunción, una preposición mediante el conectivo lógico o y se lee P o Q. Y esta es su simbología: P o Q. Lo mismo que el anterior, entonces tenemos que la tabla de verdad se va a desarrollar en el siguiente: P y Q, sus dos valores, y posteriormente el resultante de P o Q, que tenemos que sería aquí verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y como el resultante de esto nos da que es verdadero, 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 falso. Aquí como podemos denotar es que siempre y cuando se cumpla una proposición sea verdadera, el resultado será verdadero, porque no te está condicionando de que si ya hiciste esto, entonces esto también lo tienes que hacer. No, te está diciendo que cada una de ellas es independiente. Si tú haces una, entonces el resultado va a ser verdadero, aunque no hagas el anterior. Continuando, tenemos lo que es la condicional.
La condicional viene a ser la combinación de dos proposiciones con el sí, entonces, y se lee sí, P, entonces Q. Y se representa de la siguiente forma: P, sí, entonces, no, sí P, entonces Q. Volvemos a hacer nuestra tabla de verdad. Si P, entonces Q. Y nos dice lo siguiente, que cuando es verdadero, verdadero, falso, falso, misma tabla de verdad, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí nos ponen los siguientes, que el resultante es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí, como podemos denotar, sí o sí tiene que pasar primero por Q. Por ende, si Q es verdadero y el resultante es falso, no tiene validez, por así decirlo, ya que P tiene que tener el valor que dé seguimiento a F. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo decirlo? Normal. Supongamos, Laura estudió. Si Laura estudió, entonces no entró a la universidad. Eso no tiene completamente sentido en el apartado lógico. Pero si usamos el siguiente ejemplo, por ejemplo, Laura no estudió, pero entonces entró a la universidad. Eso tiene mayor validez, ya que viéndolo del apartado lógico, una persona sin estudiar puede acceder a la universidad de alguna u otra forma. Eso es lo que nos da la condicional. Posteriormente tenemos la bicondicional. Es la unión de dos preposiciones por el sí y solo sí, y se lee sí y sí, se lee P sí y solo sí Q. Entonces, su simbología es la siguiente: P, este símbolo, y Q. Posteriormente en la diapositiva estará apareciendo a un lado donde se encontrará una imagen de cómo están las simbolizaciones y cómo se lee. Bueno, entonces volviendo a la de anterior, tenemos P, Q, P, sí y solo sí, Q. Bueno, mismo, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y nos dice que esto será verdadero, esto es falso y esto es verdadero. Lo que nos quiere decir es que ambas proposiciones tienen que ser exactamente iguales para que el resultante sea verdadero. Si no, esto no se cumple, esta bicondicional. Bueno, eso sería todo en parte de los conectivos. Ahora pasaremos con un ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro ejemplo, que se lee de la siguiente forma, que es P y Q. P y Q, sí, entonces sí. P o no Q. Para realizar el ejercicio tenemos que hacer lo siguiente, que es la tabla de verdad con nuestros respectivos valores: verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Y se va a realizar por partes. Primero vamos a comenzar con esta parte, que es una conjunción. Al no tener ningún cambio como una negación, se puede aplicar la fórmula tal cual, que nuestro resultante de esta sería verdadero, falso, falso, falso. Posteriormente vamos con esta, que es una disyunción, que nos daría como resultante el siguiente. Tenemos en cuenta que Q está siendo negada, por ende cuando Q sea verdadero se volverá falso. Entonces tenemos verdadero y falso,
nos va a dar verdadero. Verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Falso y falso nos dará falso. Y falso y verdadero nos dará verdadero. Ya tenido estos dos resultantes, vamos a realizar la parte del medio, que es esta, que es una bicondicional. Como podemos ver, el primer resultante es verdadero, ya que es verdadero con verdadero. Falso con verdadero nos dará falso. Falso con falso nos dará verdadero. Y falso con verdadero nos dará falso. De esta forma se resuelve una función conectiva. Las leyes de álgebra de proposiciones son equivalentes lógicas, las cuales pueden ser demostradas mediante las tablas de verdad. Esto quiere decir que con dichas leyes podemos entender de una forma tanto teórica como práctica cómo funciona el álgebra de proposiciones, al igual que también sus propiedades. Bien, vamos con uno de los últimos temas, que es la reducción o eliminación de paréntesis en una fórmula. Este tema es algo complicado de explicar, ya que se tiene que usar las leyes del álgebra proposicional, pero se tiene que cumplir ciertos parámetros. No se los puedo explicar bien yo porque no lo manejo al 100%. Por eso en el apartado de la diapositiva se encuentra un botón que dice reducción. Los llevará a un video donde les explica detalle a detalle cómo hacer una eliminación de paréntesis y con cada cuántos o cómo se utilizan dichas leyes. Y ya por último tenemos, para fortalecer este tema, hemos decidido dejar una cantidad de ejercicios donde una parte es la eliminación de paréntesis y la otra es armar con el texto que se te da una fórmula de proposición lógica. También se les está dando el material donde se sacó esta información para que ustedes puedan de alguna manera investigar por su propia cuenta cómo desarrollar tanto de forma escrita a fórmula y cómo desaparecer de una fórmula los paréntesis.